conversaré la otra semana. Ahora me han programado anemias aplásicas, entonces vamos a enfocar primero en dónde nos encontramos. En primer lugar, ¿qué es la anemia aplásica? Es una pancitopenia, ustedes saben el concepto de pancitopenia, la disminución de las 3 series en el hemograma. Hay diagnósticos diferenciales, vamos a ver rápidamente cuáles, pero aquí la baja de las 3 series tiene que ir en relación con un estudio de médula ósea. Por eso es que nosotros consideramos que toda pancitopenia debe ser estudiada mediante la médula ósea. A diferencia de otras patologías que realmente a veces, por ejemplo, una anemia hemolítica podemos o no aspirar, no es necesario, pero la pancitopenia sí, para hacer el diagnóstico diferencial. En el caso de anemia aplásica nos vamos a encontrar con una médula ósea hipocelular. En ausencia, o sea, no hay es una celularidad disminuida, no es que haya un infiltrado anormal, sino hay una hipocelularidad y va a haber un incremento del tejido graso predominantemente. Entonces ustedes están viendo ahí en el slide, de forma muy gráfica, vemos dos médulas óseas. En el lado derecho ven esas cositas todo rosadito con violáceo, es la celularidad, entonces es una médula celular. Vemos ahí unas redondelas blanquecinas, algo de grasa que siempre tenemos en la médula, pero comparen con el del lado izquierdo, ven esas cositas blancas en mayor cantidad y no ven esos puntitos de color rosado, violáceo, que son las células. Entonces, en el lado izquierdo es una médula hipocelular y una hipocelularidad severa con gran incremento de tejido graso, comparándolo con la otra médula que es normal. Entonces, la anemia aplásica, ¿dónde está clasificada? Dentro de las patologías que se denominan insuficiencias medulares. Porque claro, al haber, y vamos a ver, una hipocelularidad, no hay producción celular y por tanto la médula, en este caso el tejido hematopoyético de las 3 series están afectadas. Entonces entra dentro de la insuficiencia. Y es el término reservado, como decíamos, para pancitopenia con médula ósea hipocelular. Entonces cuando tenemos médulas hipocelulares, se denomina el síndrome de, cuando hay un daño en una pancitopenia y hay una insuficiencia medular, puede haber el llamado síndrome de falla medular. En el caso del síndrome de falla medular, tenemos la anemia aplásica y una patología que no la vamos a exponer hoy, porque es una patología muy compleja, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta se contrapone y vamos a ver, el HPN puede virar hacia anemia aplásica o a la inversa, o sea, por eso ambas están muy correlacionadas. Incluso cuando tenemos pancitopenia también tenemos que sospechar en hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, acá en esta síndrome de insuficiencia o falla medular va a haber pues una disminución en el número y la función de las células pluripotenciales. Entonces, cuando hablamos de una insuficiencia medular o falla medular, tenemos que clasificarlas y por eso hablamos un poquito del contexto de anemia aplásica, pero ahora vamos a ubicarla en dónde está. Está en el grupo de las patologías cuantitativas, donde hay una disminución en la celularidad, que pueden ser globales. Tenemos la anemia aplásica, es global porque afecta a las 3 series, que puede ser congénita o puede ser adquirida. La forma congénita la vamos a ver, el más característico es el síndrome de Fanconi, pero las más frecuentes son las adquiridas, que pueden ser idiopáticas o secundarias a algún factor o alguna dosis. Pero también hablamos de insuficiencia medular parciales, donde hay citopenias, una línea celular. Puede ser eritroblastopenia. Tenemos el síndrome de Black Diamond, que es una patología en donde también es congénita, el niño nace con anemia, donde hay una disminución de la serie eritroide, hay eritroblastopenia. Las neutropenias, que son las más comunes dentro de las parciales, y que tenemos un cursillo en las mañanas sobre el manejo de neutropenia. Y las trombocitopenias amegacariocíticas, que también pueden ser algunas congénitas y que asocian trastornos estructurales óseos. Entonces tenemos las formas aplásicas, que pueden ser globales o pueden ser parciales.
Y las cualitativas, en donde hay una médula celular, pero no funcionan las células, tenemos las globales y que hay que hacer diagnóstico de diferencia con la anemia plásica, que es el síndrome mielodisplásico. El mielodisplásico también va a cruzar con pancitopenia y hay ciertas diferencias que me van a determinar, incluso por edad, me van a ayudar a diferenciar si estoy frente a una u otra, pero la médula, aquí fundamentalmente es el aspirado y principalmente la biopsia de hueso para poder hacer la diferenciación. En anemia plástica hay hipocelularidad, en el síndrome mielodisplásico la mayor cantidad de pacientes tienen hipercelularidad, pero que no funcionan las células, pero también hay una mielodisplasia hipocelular, que es una patología dentro del mielodisplásico, es rara, pero que se semeja mucho a la anemia plástica. Y también dentro de las cualitativas van a ver las parciales, donde cuando hablamos de trastorno en la función o maduración celular se le añade adelante el término DIS, diseritropoiesis, disgranulopoiesis o dismegagranulopoiesis, ¿no? Entonces ahí hay celularidad, pero no funciona la célula por alguna razón. Entonces, en el BLAB del año 2006 salió este cuadrito muy interesante porque todas estas patologías se asocian unas con otras. Y ustedes están viendo en la gran gama, en la redonda más grande, tenemos la anemia plástica. Aquí tenemos toda esta gran gama, tenemos la anemia plástica, pero dentro de la anemia plástica se conjuga, y dijimos, la hemoglobinura paroxística nocturna, puede saltar a aplasia o a la inversa, y acá tenemos el otro gran grupo de las mielodisplasias, y aquí tenemos también las citopenias de diferente, lo que estamos hablando, puede haber una aplasia pura de glóbulos rojos, agranulocitosis, está hablando de la serie de los neutrófilos, y la trombocitopenia megacariocítica, y tenemos, miren, en relación a mielodisplasia, las leucemias, porque sabemos que la mielodisplasia es se llamaba antiguamente el estado preleucémico o síndrome preleucémico, porque hay un porcentaje de estos que viran a leucemia mieloide. Y vemos aquí este grupito de lo que les comentaba, las mielodisplasias hipocelulares, que aquí me va a ayudar mucho el estudio de la citometría del flujo para poder determinar si estoy frente a una mielodisplasia, ¿no? Entonces, se conjugan todos en una gama de... todas estas se producen por NOXA, un factor externo que no sabemos por qué algunos pacientes hacen anemia plástica, otro mielodisplasia, otro HPN, pero todos tienen diríamos un punto en común. Entonces, hablamos de las etiologías que son hereditarias. Dentro de las hereditarias vamos a hablar de la anemia Fanconi, que es la más común, pero también tenemos la anemia de Blackman y el síndrome de Schwann-Diamond, que esta última tiene trastornos neurológicos serios. Y dentro de las adquiridas hay una gran gama que a veces incluso ni sabemos cuál ha sido la noxa que causó la anemia plástica, y por eso es que la mayor proporción de pacientes son idiopáticos, es decir, no logro determinar la causa. Más en el Perú nosotros somos una polifarmacia. Ustedes se van a la farmacia y el que te atiende en la farmacia, tú le dices, bueno, estoy con diarrea, ya tomé tal medicamento. Entonces, a veces ni sabemos qué es lo que ha causado, qué medicamento, qué noxa fue el responsable de la anemia plástica, que se va a presentar todavía de acá unos años. Entonces, dentro de las etiologías decíamos, va a ser idiopática la más frecuente, y vamos a ver las causas secundarias. Dentro de causas secundarias, y algo ya demostrado, son las radiaciones ionizantes, y esto se vio mucho cuando se estalló la bomba atómica en Japón. Muchas generaciones tuvieron anemias aplásicas, mielodisplasias, leucemias, linfomas. Muchas generaciones siguieron con todo este daño, y ahí se determinó que la radiación en sí era responsable de esto, y muchos medicamentos, de los cuales el cloranfenicol es muy conocido, pero en realidad aquí hay una susceptibilidad, y se describe que la raza blanca es más susceptible a que el cloranfenicol ocasione anemia plástica. En nuestro país, nosotros muchísimos años se ha usado el cloranfenicol como primera alternativa para la fiebre tifoidea, y se describen casos muy aislados de anemia plástica. Entonces, sin embargo, por la
casuística y a nivel mundial esa serie de alarmas que se presentaban, pero se dijo prácticamente que era un medicamento barato y muy efectivo en la fiebre tifoidea, prácticamente se ha dejado de lado por esta predisposición a causar anemia plásica. Y el resto vamos a ver, hay una lista mucho mayor en relación a estos medicamentos. Por ejemplo, ya hablamos de los antibióticos, las sulfas, el dexamethasona, los antiinflamatorios. Hemos tenido casos como indometacina, con diclofenaco también, las sales de oro, tenemos algunos casos de reumatología, los anticonvulsivantes, los antitiroideos, aquí principalmente causan agranulocitosis, antidepresivos, antidiabéticos, antibaláricos y otros, ¿no? O sea, acá tiene que haber una predisposición de la persona a cierta susceptibilidad que cada determinado medicamento para mala suerte le ocasiona anemia plásica. En relación a los antineoplásicos, y eso ya es conocido, todo agente citotóxico que usamos bastante para las quimioterapias ocasiona muchas veces citopenias y puede llevar a anemia plásica. Entonces, los agentes anquilantes tipo ciclofosfamida, los antimetabolitos tipo la hidroxiuria, los amitriptóticos y algunos otros antibióticos. En general, esto ya está demostrado que parte de su efecto es causar pues destrucción celular, pero como no es selectiva, también van a destruir células normales. También demostrado está el uso de los agentes o toxinas industriales, el benceno, el benzol, los virus, aquí entra principalmente el virus de la hepatitis B, asociado post-hepatitis, el 5% de pacientes pueden presentar anemia plástica, que suele ser transitoria. El parvovirus, sobre todo la cepa B19, tiene selectividad por dañar la célula stem cell y por tanto causar también una anemia plástica, ¿no? Entonces, por eso diagnosticamos anemia plástica, hacemos un rastreo de todas estas enfermedades para poder ver si es que podemos determinar la causa secundaria. Enfermedades inmunológicas, y esto que es importantísimo tener en consideración, enfermedades que pueden, por ejemplo el lupus, hemos tenido casos en donde el lupus está activo y puede haber por la enfermedad inmunológica tener también esta anemia plástica que incluso empeora el pronóstico, porque a veces tenemos que usar pues medicamentos estimulantes de la médula, pero en este caso tenemos que trabajar a la mano con el reumatólogo porque la actividad, o sea, hay que disminuir la actividad del lupus. En las enfermedades con injerto contra huésped, por ejemplo las transfusiones sanguíneas, yo no he visto ningún caso, se reporta así reacción de injerto contra huésped porque la sangre es un tejido y estas llevan a la muerte. Cuando se produce esto, lamentablemente el paciente muere y ocurre por leucocitos en pacientes inmunodeprimidos, por eso es que, y linfocitos, por eso la recomendación cuando voy a transfundir componentes al inmunosuprimido hay que irradiarlos de preferencia para evitar precisamente esta reacción injerto contra huésped. La fascitis eosinofílica que se presenta en algunos pacientes también es reacción inmune y ahí se presenta con pequeños tumores en tejido subcutáneo y pancytopenia con hipoplasia. Todos estos defectos inmunológicos. Los timomas, se escribió con muchos años que aquel paciente que continúa teniendo el timoma podría después haber predisposición a anemias aplásicas, la hemoglobina paroxística nocturna que le comentaba, los embarazos, y eso se ha descrito, una anemia plásica durante la gestación y que revierte después del embarazo y que se considera que es una reacción del organismo inmune contra el feto. Entonces pasa el feto es retirado, sacado y el evento revierte. Y la hipoinmunoglobulinemia y por supuesto el lupus, que es una patología relativamente común que también nosotros durante este año hemos visto ya un caso asociado a anemia plástica, el año pasado también hemos tenido un caso y que se maneja si es que no revierte como una anemia plástica como vamos a ver posteriormente. En
cuanto a las patologías congénitas, en la anemia de Fanconi, lo característico son niños de baja estatura, tiene las manchas que le llamamos café con leche. Acá tenemos niños, por ejemplo, pequeños, ¿no? Incluso con cierto retardo, algunos pueden tener retardo en el desarrollo, en el crecimiento, y tenemos esto característico, estas manchas que pueden ser extensas o pequeñas, y se llama de café con leche porque son manchas hipercrómicas con bordes irregulares. Entonces estos niños nacen ya, pueden tener defectos esqueléticos, malformación del pulgar, o a veces que no aparece pulgar o radio, y también pueden tener incluso malformación de las vías genitourinarias. Se conocen más o menos 7 defectos genéticos, y entonces acá pues el estudio, cuando yo tengo este tipo de pacientes, tengo que hacer el estudio genético respectivo para corroborar el diagnóstico. Es un evento autosómico recesivo, por tanto para presentarse tiene que estar en ambos padres la carga familiar. Generalmente se presenta cuando se casan o tienen hijos entre parientes que tienen esa carga recesiva y se vuelve al final dominante, o en poblaciones que son muy aisladas, entonces donde pues prácticamente todos son familiares, entonces se puede presentar esta enfermedad. Y se caracteriza por pancytopenia progresiva, incluso los niños por las citopenias mueren, sobre todo por infecciones. Hay que hacer estudio de fragilidad cromosómica, que es el estudio genético para determinar el daño. Se observan las malformaciones congénitas, y un porcentaje también puede virar a leucemias agudas. Como vimos en ese cuadrito, como hay una interrelación entre todas estas patologías, puede haber el viraje aliado. Entonces aquí vemos pues los pequeños, las lesiones que son características. En relación a la fisiopatología, entonces la fisiopatología de la anemia aplásica se describe en 3 factores. Un factor propiamente de la actividad de la misma actividad hematopoyética, que está reducida, o sea, no hay desarrollo o producción de las células, y esto se ha determinado cuando ya comenzamos a hacer estudio de los anticuerpos monoclonales y la citometría de flujo, y se ve que el CD34, que es el que me representa la célula stem cell, está disminuido. Hay una pobre formación de células hematopoyéticas y hay una mayor proliferación de tejido soporte. Esta fisiopatología predomina cuando son noxas externas, por ejemplo, cuando hay radiaciones, cuando hay quimioterápicos, o cuando hay estas sustancias industriales como el benceno. Estos son los que causan la fisiopatología más asociada a esta fase. La segunda forma de la alteración de la fisiopatología es una destrucción mediada por un componente inmune. Este componente inmune está dado por la presencia de linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos T han sido detectados tanto en sangre como en médula ósea de los pacientes, y producen unas interferones gamma y beta, que son inmunosupresores, y se ha demostrado en tejidos de médula que se les inyecta o se les administra este interferón, ocasiona que las células no se desarrollen y no se produzcan, o sea, tiene un efecto mielosupresor. Y la tercera fisiopatología es que la célula muere más rápidamente, o sea, hay una apoptosis incremental. Es una acción destructiva que induce muerte de la célula CD34, que es la célula stem cell, y por tanto, entonces puede haber una producción baja o una destrucción más rápida, o la producción de un freno en la producción de las células, ¿no? Entonces, basada en esto, en esta fisiopatología, es que se determinó las formas de tratamiento. En relación a la epidemiología, se describe, nosotros no tenemos la parte epidemiológica en el Perú, realmente nosotros fallamos mucho en la parte epidemiológica. Se describe que hay de 2 a 5 casos por millón de habitantes al año, y es mayor en países en vías de desarrollo y en Asia. En general afecta a ambos sexos,
La distribución es bifásica con respecto a la edad, hay un pico máximo en niños mayores, en adultos jóvenes y otros en ancianos. Como vemos acá, en la epidemiología, el pico de 10 a 25 años, o sea, es un pico en niños y en adolescentes, jóvenes, y un pico en mayores de 60 años. El género, no hay diferencia, y bueno, ya dijimos que por supuesto que la congénita aparece en etapas tempranas de la vida. La adquirida es la que está muy bien en estos picos. A diferencia del síndrome mielodisplásico, que generalmente es mayores de 60 años. La mielodisplasia es más en ancianos, que es bien raro la displasia en niños o en adultos. En cierto modo, ahí está la diferencia. En la población pediátrica tenemos de 4.2 por 10 a la 6, en adultos es 3.8 por 10 a la 6 a nivel mundial. La incidencia global anual es de 3.9 por 10 a los 9 habitantes, y vemos la incidencia en zonas en países de primer mundo, y se describe que en el Asia hay cierta predisposición, y eso habría que ver con los preparados en los alimentos. Hay cierta toxicidad, se describió por ejemplo igual en el África, asociado a ciertos productos, o cocinaban en ciertas ollas que tenían elementos tóxicos cuando se calentaban, entonces las consumían con esos elementos productos de la toxicidad. Y hay un estudio muy interesante en México, que México es una población muy parecida al Perú, entonces se describe que hay cierta predisposición principalmente para asiáticos y en cierto modo en algunas razas, personas de raza americana, ¿no? Cobrizo. Entonces también hay algunos estudios relacionados. En realidad nosotros no hemos hecho un estudio para ver la frecuencia. Sí tenemos por lo menos un caso cada 2 meses de pacientes que al final salen con anemia plásica. El comienzo es insidioso y los síntomas están en relación a las citopenias. Lo que primero empieza es la anemia. Entonces vamos a observar pacientes que hacen pues todos los síntomas de anemia. Conforme se va acentuando la anemia, bueno, hace debilidad, fatiga progresiva, y ya esto los llama a ir al hospital. O sangrados, que puede empezar por epistaxis, sangrado gingival, en el caso de las mujeres, menstruaciones más abundantes de lo normal, y por la trombocitopenia, si es severa, a veces puede haber una hemorragia intracerebral que lleve la muerte al paciente, y por la neutropenia, los problemas infecciosos. O sea, lo característico es un paciente que viene con anemia, sangrando y con infección. Entonces, si ustedes ponen a ver estas tres, pues hay que empezar con diagnóstico diferencial. Si un paciente joven, también tengo que obligado rápidamente diferenciar en relación a leucemias agudas. Si ya no es leucemia aguda, o sea, el aspirado definitivamente me va a dar el diagnóstico. Y al examen físico, bueno, por la anemia va a haber palidez, petequias por el sangrado, puede haber equimosis, y algo muy característico, no hay esplenomegalia, no tiene que haber ganglios, y eso sí lo diferencia el mielodisplásico. El mielodisplásico va a haber infarto esplenomegalia, puede haber ganglios también, ¿no? Entonces, acá no. Si yo tengo un paciente que sospecho anemia plástica, pero encontré esplenomegalia, ese paciente no es anemia plástica, tengo que investigar y buscar otra causa. Puede haber cuadro febril, y la evolución va a depender pues del grado de severidad del daño medular. Va a haber pancitopenia, los hematíes van a ser nomocíticos normocrómicos, la médula ósea, y aquí la importancia, el aspirado. Ustedes saben, el aspirado es coger una aguja y saco gotas de sangre. Me puede hacer presumir el diagnóstico, voy a ver la hipocelularidad, voy a ver un incremento de linfocitos, de células plasmáticas, del tejido graso. Pero el diagnóstico definitivo y la que me va a definir qué cantidad de celularidad hay es la biopsia de hueso, que ya es tomar un taco de hueso, y eso se lo envía a anatomía patológica para hacer los cortes respectivos. Bueno, va a haber elevación de hierro sérico, porque como no hay producción de sangre, el hierro se deposita, y aquí tenemos los valores para decir anemia plástica severa: neutrófilos menores de 500, plaquetas menos de 20.000,
y los reticulocitos corregidos menos del 1%. Esto significa que solamente tengo ya un tercio o menos de médula porque está produciendo células, ¿no? O sea, prácticamente ya no hay célula. Y aquí ven, esta es una biopsia y puro tejido graso, y estas son las células. Entonces, en realidad debería haber poca de esta grasa y mayor cantidad de estas células. Esta es una biopsia de una grasa. Tenemos en relación, como comentar, los grados de severidad: moderadamente severa, grave o muy grave. Entonces, la muy grave, como les decía, es cuando ya hay menos del 20% de tejido. Y está basado en la hemoglobina, los reticulocitos, los neutrófilos, el rango de plaquetas. Y vamos a ver, pues, y esto se relaciona en la biopsia membranosa. Entonces vemos si una hemoglobina menor de 10, menos de 40, este es de 0.4 retis, neutrófilos menos de 1500, plaquetas menos de 50.000, pero la grave tiene menos de 9 de hemoglobina, la muy severa menos de 8, los retis ya tiene acá 0.3, aquí es 0.2, en los neutrófilos menos de 500 y en los muy severos ya no hay, menos de 200, las plaquetas en el severo decíamos menos de 20.000 y en el grave menos de 30.000. Esto también me va a ayudar a saber el diagnóstico y pronóstico del paciente. Mientras más grave es el cuadro y hay menos celularidad, la respuesta también va a ser mucho más difícil a los tratamientos. En relación diagnóstico diferencial nos basamos en recordar ese cuadro. Tenemos el síndrome mielodisplásico, es el asociado, la hemoglobinura paroxística nocturna. Los linfoproliferativos, puede haber una leucemia aguda con calcitopenia, pero por eso el aspirado me va a ayudar. En la leucemia aguda va a haber hipercelularidad, pero llena de blastos. En anemia megaloblástica puede haber calcitopenia, pero la médula es celular y rápidamente responde al tratamiento. Entonces, definitivamente el diagnóstico me va a ayudar el aspirado y después biopsia de hueso. Por último, en relación al tratamiento tenemos dos opciones: reemplazar todo el sistema que está afectado o utilizar un inmunosupresor precisamente para bloquear esos linfocitos T citotóxicos. Entonces, aquí, previamente a esto, siempre tenemos, cuando nos llega el paciente con calcitopenia, sangrando, tenemos que ver medidas de soporte. Entonces tenemos que eliminar agente causal. Muchas veces se recomienda al paciente que ya cambie de domicilio o de ubicación. Tenemos mucha población que viene de zonas agrícolas, los pesticidas, los órganos fosforados, algo que está en el medio ambiente, entonces se le recomienda que pase a la ciudad, por ejemplo, cambie, porque el agente tóxico está alrededor. Si hay neutropenia, si a veces severas, si vamos a ver en los protocolos de neutropenia ya en los cursillos, el manejo de las coberturas antibióticas, si va a haber niveles de cobertura dependiendo del grado de neutropenia y si está o no infectado. No debe usarse intramusculares porque ya saben, por la trombocitopenia. Las mujeres, si están menstruando, tendré que ciclarlas, tendré que darle hormonas, anticonceptivos, y ahí tenemos que coordinar con el ginecólogo para poder evitar estas pérdidas sanguíneas que nos va a llevar a transfusiones. Y de acá hay que tener mucho cuidado con las transfusiones, porque si es un paciente joven y que tiene posibilidad de trasplante, evitaré lo más posible las transfusiones, porque la transfusión, sobre todo de paquete glomerular, me va a impedir posteriormente el trasplante, porque estoy pasándole una serie de células que son fenotipo diferente al nuestro, entonces puede ocasionar después rechazo al trasplante. Entonces tendré que valorar la transfusión. El paciente con anemia plástica a veces puede tener 5.000 plaquetas y no está sangrando, lo observo. Por supuesto que tiene alto riesgo de sangrar, pero hay que observarlo. De repente no requiere plaquetas, por eso el tratamiento y el adecuado tiene que ser hecho rápidamente. Si el paciente hay opción de trasplante, lo derivo a la unidad de trasplantes. Lamentablemente en el Perú no es como en otros países que el trasplante está pues masificado, ¿no? Ustedes se van a
diferentes países y olvídese, se trasplantan y a los 2 días está saliendo de alta los pacientes. Es diferente acá, solamente tenemos el Rebagliati para trasplante y el niño de San Borja, pero el niño de San Borja solamente para pediátricos. Entonces, si tenemos adultos jóvenes, lamentablemente nos quedan a vacío porque no se puede trasplantar, sobre todo aquellos que no tienen seguro. Entonces, esa es una gran dificultad para nosotros, los trasplantes. Entonces, tenemos que determinar la terapia inicial en el paciente, o sea,